Hola a todos, yo soy Virginia y bienvenidos una vez más a Virginia Channel. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante para siempre empezar bien un año, en este caso el año 2025. Y es que hoy vamos a estar hablando sobre el Vision Board. Me vas a preguntar qué es un Vision Board y ahí te lo voy a explicar. Un Vision Board es un material visual, generalmente es visual, en donde ahí puedes plasmar tus ideas o las cosas que quieres para tu futuro. Pueden ser imágenes, pueden ser frases, pueden ser lo que tú quieras que haya en tu Vision Board que te ayude a ti a crear esta manifestación para lo que quieres en tu futuro. Uno de los puntos de vista en los que podemos ver el Vision Board es el punto de vista psicológico, en donde hablamos que el ver estas imágenes todos los días en cada parte de tu vida, pues puede ayudarte a que tú atraigas esas cosas. También estamos hablando de la ley de atracción que dice que todo lo que tú piensas, todo lo que tú ves, todo lo que tú quieres, se cumple. Entonces, de eso va un poco el Vision Board, sobre manifestar tus deseos. De hecho, el Vision Board no es magia. Eso es una cosa que quiero aclarar. El Vision Board sí es un método de manifestación, pero para tú poder alcanzar tus sueños, tus metas y lo que quieras, pues no se va a cumplir por arte de magia. O sea, tú tienes que hacer algo, tú tienes que alinearte con el espacio y con el tiempo para que todas tus metas se cumplan. Ahora, antes de empezar a crear nuestro Vision Board, quiero que hagan un ejercicio en su casa, si es que pueden. Van a tomar una hoja y un lápiz, no van a requerir más nada. Y vamos a decir 3 cosas importantes. La primera es, ¿qué quiero lograr para este año que viene? Es decir, si vamos para 2025, es decir, ¿qué quiero hacer este 2025? ¿Qué meta quiero lograr? Luego vamos a escribir también qué área mejorar para poder cumplir estas metas. Y por último, vamos a decir qué me hace feliz. Entonces van a agarrar papel y lápiz y van a escribir estas preguntas y las van a responder, porque la idea es que te respondas a ti mismo. Listo. Una vez que ya tenemos nuestras metas definidas, vamos a clasificarlas en distintas partes. La primera sería salud y bienestar. Por ejemplo, quiero tener un seguro médico o quiero tener mucha salud en mi vida, quiero tener una familia saludable y cosas así. La segunda sería carreras y finanzas. Aquí tú pondrías todos tus sueños que tengan que ver con carreras y finanzas, como ya lo dije. Por ejemplo, quiero tener, no quiero, porque siempre hay que hablar como si ya lo tuvieras. Es decir, vamos a hablar en afirmativo y en presente. Tengo mucho dinero. Tengo más dinero en mi cuenta bancaria del que pudiera gastar. Y en carreras, por ejemplo, un ejemplo que yo quise poner, o que les voy a poner a ustedes es, soy veterinario. O me gradué de veterinaria en tal universidad, en el año tal, al día tal, con fecha y hora. ¿Ok? Siempre así. Luego tenemos la parte de relaciones, es decir, si quieres tener una relación, ahí tú te explayas. Ahí tú te das y te tiras y dices, bueno, yo quiero que mi pareja sea tal, 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 con las actitudes físicas, que me trate bien, que siempre sea su prioridad, etcétera. Por ejemplo, tenemos aquí a Charles Leclerc. Yo digo, yo tengo una pareja como Charles Leclerc, tiene los ojos verdes, es castaño, es corredor de Fórmula 1. Mira, tú te lanzas, me trata bien, me compro un carro, me compro una casa, ok, tú con tus relaciones. No solamente me refiero a las relaciones de pareja, también puede ser de familia. Yo tengo una familia muy sana, en donde todos somos muy unidos, nunca hay discusiones, siempre pasamos mucho tiempo en familia sin discutir, etc. O relaciones de amistad. Yo tengo una relación de amistad que es muy buena, tengo mi mejor amiga que me quiere y me cuida y yo la cuido y la quiero a ella y es mutuo. Ok, ahí tú lanzas lo que tú quieras. No necesitas tener todas las metas entre todas las categorías que te estoy diciendo. Y tampoco significa que no tengas categorías extras. Tú puedes hacer lo que tú quieras, literal, como dice Barbie. Y por último, la categoría de crecimiento personal, que es como la mayor. Yo tengo mi empresa de venta de cosméticos y soy la gerente o soy la dueña y estoy todo el tiempo en mi oficina. Tengo 7 Ferraris de distintos diseños, de distintos autos. Mira, ya en crecimiento personal, tú colocas todo lo que tú quieras. Todo lo que te haga crecer como persona, como lo dice el nombre, crecimiento personal. Y esas son algunas de las categorías. Tú puedes dividir todas tus metas en categorías y no necesitas tener 3, 4, puedes tener todas las que quieras, pero estas serían como las más puntuales y donde podrías poner cualquiera. Ahora es cómo vamos a hacer este Vision Board. Tienes distintas formas de hacerlo. Tenemos la forma digital y tenemos la forma en papel y en físico.
¿Qué necesitamos para hacerlo en físico? Impresiones, recortes de cartulina, cosas que consigas, papelitos, etcétera, lo que tú quieras. En este caso, miren, yo tengo muchas impresiones. Tenemos esta, tenemos un billete de $100. Miren, tenemos muchísimas. Por ejemplo, les voy a mostrar una. Mi sueño es ir a una carrera de Fórmula 1. Entonces, ¿qué puse yo? Yo puse una foto del paddock, que es como la parte más VIP de la Fórmula 1. ¿Qué más tengo por aquí que les puedo mostrar? Por ejemplo, hay una Barbie en particular que yo quiero y necesito, y es esta Barbie de Ferrari, que es una Limited Edition. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo la quiero, yo la voy a poner en mi Vision Board. Que eso iría más o menos, como les comento, en la parte de crecimiento personal. O, sí, en crecimiento fue personal. Entonces, necesitas impresiones. En dado caso que lo vayas a hacer en persona. Vamos a necesitar un lugar donde vamos a poner esta cartulina. En este caso yo la voy a poner en mi agenda, pero la puedes poner en tu agenda, en tu journal, en la pared, como por ejemplo yo tengo estos posters. Puedes ponerlos en un corcho, puedes ponerlo en una cartulina. Simplemente puedes pegarlos en la puerta. Pero siempre en un lugar donde sea visible y que siempre lo abres y que siempre lo veas. Y si lo vas a hacer digital, hazlo así como yo. Este año aquí. Y aquí lo pueden ver un poco más de cerca. Y los únicos recursos que van a necesitar, y no es obligatorio, es Pinterest para buscar las ideas y Canva para poder hacer el collage. De resto, ya tienes todo. Vamos a hacer la siguiente parte. Ok, algunos de los materiales que vamos a usar para el Vision Board en físico son, en este caso, mi libreta. Y lo voy a hacer, a ver, aquí, para abril 2025. Voy a usar estas 2 páginas. Yo usé también recortes, hice muchos recortes de impresiones que yo elegí en Pinterest. Pero tú puedes usar recortes de revista, de libros, de Pinterest, impresiones, lo que tú quieras. Ya ahí lo hacemos para expresar nuestra libertad. Luego yo tengo stickers por montón, miren. También tengo de coreano. Y toda esta caja de aquí son también stickers. Así que vamos a usar stickers. Y para las imágenes que no tienen pega, obviamente, pega, vamos a necesitar pega. Y bueno, esta es la tablet para después mostrarles cómo hago los Vision Board digitales. Y es que yo uso todas las formas habidas y por haber para hacer Vision Boards. Y es que estos ayudan a manifestar en distintas ocasiones. Yo tengo un Vision Board en mi teléfono, un Vision Board en mi laptop, un Vision Board en mis tablets y un Vision Board físico. Y eso te ayuda a visualizar muy bien lo que quieres para un futuro, porque así puedes verlo a donde quiera que vayas, no importa nada. Les muestro un poco las imágenes que tengo yo impresas, aunque en el trayecto los van a ir viendo. Y bueno, yo tengo stickers, estos stickers de coreanos. Tengo de viajar a Corea y bueno, aquí tengo de todo. Hasta de Fórmula 1, miren, aquí, bueno, de Ferrari, de frases motivadoras, libros, de todo, ¿ok? En este es puros stickers. Y bueno, vamos a empezar. Algo así quedó mi Vision Board visual. No lo quiero mostrar mucho porque pero ahora les voy a mostrar cómo hacer uno online. La aplicación que yo siempre uso para poder conseguir inspiración para mi Vision Board digital siempre es Pinterest. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar imágenes que se identifiquen con mis metas, con las cosas que quiero lograr para este año y lo inserto en mi carpeta de Vision Board. Y esto es lo que vamos a hacer
para poder tener las ideas más claras y mucho más ordenadas. Una vez que ya guardé todas las ideas que yo siento necesarias para poder crear mi vision board, el siguiente paso es descargarlas todas y con ellas hacer una carpeta dentro de mi galería para el momento de hacer el collage poder guardarlas mucho mejor. Ahora lo que hice fue entrar a la aplicación de Canva y creé un archivo específico con las medidas de mi aparato electrónico al que le voy a hacer el vision board. Y aquí ya me explayé y me puse a colocar todas las fotos que yo veía necesarias para crear este vision board. Esto ya depende de cada quien y qué quieres ver tú en tu vision board y a quién le quieres dar más importancia. Y bueno, así lo vas creando. Con este video les quiero mostrar un poco lo que yo escribí en mi diario o mi notebook de BTS, donde están mis metas de este año 2024. Y es que dicen, metas 2024, que conste esto lo escribí en enero y estas listas siempre las hago en enero. El vision board sí lo hago antes de terminar el año, pero las metas el 1 de enero. Tener mi propio dinero, tuve mi propio dinero. No depender tanto de mis papás, justo. Tomar más agua y menos Coca-Cola. Lamentablemente esa no la cumplí, o bueno, eso quiero pensar yo. Porque sí, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, porque sí tomé mucha Coca-Cola este año, pero al ver que me compré este pote, se los muestro, me tomo 2 de estos diarios, con mucho hielo. Así que creo que sí tomé mucha agua y no tanta Coca-Cola. Eso no lo medité, así que puede ser un tal vez. Volver a participar en K-Influencer, como pudieron verlo en los videos anteriores, sí lo hice y la meta fue cumplida. Leer mínimo 25 libros. Creo que esa meta no se va a lograr porque ya estamos a día número 8 cuando estoy grabando este video y llevo 16 libros. Así que creo que no. Y la otra era comprar mínimo 3 libros en físico. Compré muchos más que 3 libros, así que esa meta sí se cumplió. Por cierto, la semana que viene vamos a tener el video de mis lecturas del año 2025 para que vayan a verlo. Y si es así, te invito a que te suscribas si no te quieres perder este video y le des like para aparecerte en recomendados y así te salgan los videos siguientes. Poder ampliar mi colección de Harry Potter efectivamente se logró. Aprender a manejar, este año no aprendí a manejar y como pudieron verlo en mi vision board de este año está tener mi driver's license para saber manejar, comprar mi primer teléfono Apple y efectivamente este año lo hice y estoy muy feliz por eso. No me comeré las uñas, no me comí las uñas, pero no me terminan de crecer, así que bueno, cositas, puse que no se cumplió. A ver, comeré más sano, este año sí comí más sano. Ayudar a mis papás, bueno, siempre ayudo a mis papás, pero siempre es una meta ayudarlos más que el año anterior, así que sí, este año los ayudé más. Pasar de nivel a mis clases de coreano, si mal no me equivoco, pasé 2 niveles desde que hice esta, pasé 2.1, 1.2 podría ser, sí, efectivamente, o sea, sí pasé de nivel, que es lo importante. Aprender y empezar a ahorrar, ahí vamos, es una tarea difícil. Tener mi visa, esas son cositas que las que no quiero hablar, pero se cumplió, que es lo importante. Mejorar mi actitud y mi humor, muchos dirían que no, pero yo pienso que sí. Siento que el año pasado, es decir, el año 2023 era un poco más amargada que este año, sigo siendo así, pero he mejorado. Comprar mínimo un Lego, compré varios Legos y por último llegar a los 250 seguidores en YouTube y efectivamente se cumplió. Ya les voy a decir cuántos seguidores tengo al día de hoy, 8 de diciembre. Aquí está mi YouTube y como pueden ver ahí, no sé si está enfocando, dice que tengo un total de 459 seguidores, es decir, casi el doble de lo que dije. Por poco, casi el doble. Yo pedí 250 y tengo mucho más que 250, así que también estoy agradecida contigo por haberte suscrito este año a mi canal y haber cumplido una de mis metas. Y bueno, vamos a dar unos tips finales y ya estamos terminando este video. Y bueno, ya que tienes
todos los pasos de cómo realizar tu vision board, es momento de que lo hagas. No esperes a otro momento para poder hacerlo, porque de verdad esto te va a ayudar muchísimo para poder tener visualizadas las metas que quieres cumplir. ¿Realmente quieres cumplir tus metas? Porque si no las quieres cumplir, supongo que no eres el vision board. Pero si quieres hacerlo, estoy segura de que lo hagas. Esto es muy importante porque te ayuda a crear tus sueños, literalmente. Y algo que les puedo decir es que si lo sueñas, lo tienes. El soñar te hace sentir muchas cosas, el poder soñar, y la fe y los sueños te hacen sentir que las cosas se pueden hacer realidad. Y efectivamente es así. Así que no dejes de soñar. Y siempre ten fe. Tal vez en algún momento de tu vida la perderás, pero ten claro que esto siempre te va a ayudar a cumplir tus metas. Si te gustó este video y te fue útil, suscríbete a mi canal, dale like y compártelo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.